Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, pues si me lo permite, me gustaría por ahí dirigirles unas pequeñas palabras a los compañeros que el día de hoy tuvieron el interés y las ganas de asistir a este curso, Reparación del Daño en Víctimas de Feminicidio, en el que es un placer contar con su presencia. Estamos con la doctora Consuelo Rosillo Garfias en la ponencia de un tema tan relevante como es la violencia feminicida. Doctora, nuevamente no puedo más que agradecer por aceptar la invitación y si me permiten les voy a compartir un poco de su destacada trayectoria. Gracias, doctora. La doctora es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro y cuenta con estudios de maestría por la misma universidad, con medalla de mérito académico por el mejor promedio. Asimismo, cuenta con el doctorado en Derecho y la especialidad en Derecho Notarial de la misma universidad. Se ha desempeñado en los cargos de secretaria titular auxiliar de acuerdos, secretaria proyectista de la Sala Penal, directora del Departamento del Servicio Social, directora de Orientación y Servicio a la Ciudadanía, todo esto del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro. Asimismo, fue presidenta del Consejo para Menores Infractores en el Estado de Querétaro, jueza en diversos juzgados del Poder Judicial de Querétaro, magistrada propietaria de la Sala Electoral Auxiliar de la Sala Penal, magistrada integrante de la Sala Penal y presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en Querétaro. Actualmente es magistrada en retiro del Poder Judicial de Querétaro. Finalmente, por lo que hace a su desempeño académico, se debe destacar que es maestra en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Marista, en la Universidad Contemporánea, todas ellas de la ciudad de Querétaro, con las cátedras de Derecho Procesal Penal, Teoría del Delito, Criminología, Victimología e Introducción al Derecho Penal. Actualmente funge como presidenta de la Academia de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, ha sido comentarista de los libros de Nuevas y Viejas Formas de la Penalidad en América Latina de Constantino Rivera, La Mediación en México, Crimen y Justicia del doctor Juan Ricardo Jiménez Gómez, así como Hacia una nueva teoría de la prueba para el juicio oral mexicano por el doctor José Daniel Hidalgo Murillo. Y recientemente publicó un libro de ética notarial, Un compromiso de fondo. Sin más, doctora, pues le cedo el uso de la voz para comenzar con nuestro curso. Muchísimas gracias. Perdón, estaba el micrófono cerrado. Les comentaba que agradezco a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia el que me haya invitado a platicar con ustedes y tener estas tardes de diálogo con expertos, conocedores del derecho como son ustedes, y que más que una información adicional, a lo mejor es darnos un espacio de reflexión para platicar sobre un tema tan trascendental, tan novedoso dentro de lo que es la administración de justicia, porque a nosotros pues nos corresponde precisamente dar esa justicia a los más vulnerables, a las personas que acuden definitivamente a tener una esperanza con una administración de justicia justa, equitativa, imparcial, de acuerdo a los principios que obviamente privan hoy en el derecho penal y en cada una de las áreas del conocimiento. Bien, pues vamos a empezar a platicar acerca de este tema tan importante que como lo es el feminicidio. Y recordemos pues que este es un tema de esos que se denominan de la nueva generación. Yo no sé si ustedes se hayan percatado ya que de pronto nos surgen nuevos delitos dentro de nuestro código, pero en realidad fue una respuesta a un reclamo social. Y es que surge este delito por allá en los 90s, cuando veíamos la problemática de las muertas de Juárez.
Y entonces empezó a visibilizarse, empezó a notarse este delito y se crea, incluso vean, por ejemplo, hasta el 2014 es cuando empieza a aparecer la definición de feminicidio en nuestros ordenamientos jurídicos, ni siquiera lo teníamos como definición propiamente dicho dentro de lo que eran nuestros ordenamientos jurídicos, mucho menos en nuestros códigos, y tampoco era motivo de análisis por parte de los estudiosos del delito, específicamente en la materia con la denominación de feminicidio. Al contrario, lo teníamos exclusivamente como homicidio, y que este homicidio, pues a lo mejor pudiera cometerse en contra de una mujer y exclusivamente quedaba como un apartado de un homicidio específico, pero definitivamente no con la característica de lo que hoy lo tenemos en nuestros códigos penales, como lo es el feminicidio. Entonces, vamos viendo que este delito, ese delito que hoy conocemos como feminicidio, pues vamos a analizarlo desde todas las perspectivas, cómo va naciendo, qué fue lo que pasó en nuestros ordenamientos jurídicos, cómo fue que aquella víctima, Mariana Lima Buendía, y su familia logró que se dictara la primera resolución en la que se tomara en consideración el concepto de feminicidio, esa primera sentencia que vino a ser el parteaguas dentro de lo que son nuestros ordenamientos jurídicos. Y me gustaría platicarles un poco, fíjense que en Querétaro, cuando surge el delito, cuando surge esa postura de incorporar el delito de feminicidio en nuestro código, yo era una de las primeras detractoras de la creación de la figura del feminicidio. Yo decía, pues, ¿como para qué queremos una figura tan específica si la ley es general, abstracta, impersonal, y ya en el momento en el que se está hablando acerca de homicidio, pues estamos incluyendo tanto a las mujeres como a los hombres? No tendríamos por qué hacer una distinción. Y debo confesarles que yo era una de esas principales detractoras. Sin embargo, eso es precisamente lo que provocó esa violencia específica en contra de las mujeres, el hecho de que pensáramos de esa manera. Invisibilizar la violencia de género, esa violencia de género que se ejerce, pues obviamente al interior de los domicilios, que se ejerce en los trabajos, que se ejerce en las calles, que incluso hasta en las bromas, en los chistes, en los domicilios, ¿no? Incluso que asignamos tareas específicas a mujeres, a hombres y demás, y que realmente estamos construyendo una cultura sexista. Entonces, estas circunstancias que se fueron presentando tratan de modificarse cuando se crea esta figura del feminicidio, pero se crea a partir de ¿qué? De una violencia que se ejerce de sí por sí en contra de las mujeres. Entonces, si me permitiera nuestro técnico de informática compartir la pantalla para poderles ir presentando algunas diapositivas. Listo, doctora, ya puede compartir. Muchas gracias. ¿Se está visualizando la pantalla? Sí, sí se ve. Tenemos en la pantalla la número 1 como feminicidio, ¿sí aparece? Sí, doctora, sí aparece. Ok, perfecto. Bien,
Entonces, ¿qué tenemos como nuestro concepto nacional? ¿Cómo se ha considerado? El feminicidio o femicidio define un acto de violencia extrema en contra de las mujeres por su condición de ser mujeres y forma parte del concepto más amplio de violencia de género. Tan es así que la propia creación del tipo es una muestra inequívoca de que esta violencia era la invisibilidad total de las mujeres justamente en esa violencia de género. Hoy hablamos de esos delitos de la nueva generación, esos delitos en los que se encontraba silenciada la violencia en contra de las niñas y niños adolescentes y las mujeres, el homicidio en razón de género, que es el asesinato sistemático de los miembros de un sexo específico, homicidio en razón de género, y se analiza como un problema creciente en numerosos países. Simplemente basta analizar cómo ha crecido este delito. Del 2015 tuvimos 63 mujeres muertas por feminicidio. Para el 2016 tuvimos 95, para el 2017 120, para el 2018 139, para el 2019 142, para el 2020 167, para el 2021 154. Y en este momento llevamos 157 y contar con este número de muertas por feminicidio, no estamos hablando de las niñas y de las adolescentes, porque ahí encontramos otros números. Del 2015 al 2017 tuvimos 11, en el 2018 13, en el 2019 20, en el 2020 25, en el 2021 8 y para el 2022 llevamos 19. O sea que si hacemos una sumatoria de lo que ha incrementado esta violencia contra las mujeres, pues realmente no se ha detenido. Y se preguntaba, bueno, si con la creación del tipo de feminicidio íbamos a buscar lo que busca nuestro Código Penal, que es precisamente el que la propia creación del tipo nos permita visibilizar el delito y además de visibilizarlo, que esta figura intimide al agresor para la comisión del delito. Y entonces realmente no ha intimidado esta figura del feminicidio a los agresores y sigue presentándose constantemente el delito. Hoy veía, no sé si alguno de ustedes está en el chat de las juezas que nos hablaban acerca de cómo ha incrementado la agresión nuevamente en los estados del norte con respecto a las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí surge justamente en los 90 el visibilizar la agresión contra las mujeres, no porque no se diera, simplemente porque en ese momento las empezamos a ver, empezamos a visibilizar que había una agresión, una violencia específica hacia un género. El feminicidio es el resultado de esa violencia extrema contra las mujeres por su condición de ser mujeres, que refleja la existencia de relaciones inequitativas, de desigualdad basadas en el poder. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué contra las mujeres? ¿Es un exceso de machismo? ¿Es un exceso de misoginia? ¿Es una máxima gravedad? ¿O qué es lo que estamos haciendo? ¿El Estado qué es lo que está haciendo para prevenir estas circunstancias? Pero ¿qué creen que es lo que ha pasado con este aspecto del feminicidio? Resulta que se ha vinculado, y desde ese nacimiento de la figura del feminicidio, se ha vinculado a la intimidad. Entonces, como que fue una violencia entre una pareja que tuvieron dificultades, que se fue incrementando, que fue una violencia al interior del domicilio, que seguramente tenía una relación, y entonces siempre buscamos una causa, un porqué, pero desde un punto de vista como muy doméstico, como muy privado. Y eso entonces pareciera como si fueran aquellos delitos de persecución de querella.
como que no lesionan al Estado. Y así es como los hemos querido ver estos feminicidios y por eso tal vez las políticas públicas que se han implementado no han sido las adecuadas para buscar y erradicar esta violencia contra las mujeres. Sabemos que el feminicidio es uno de los crímenes más comunes dentro de nuestra sociedad. El 21% de las mujeres en el mundo tienen violencia de género y han sufrido en algún momento esta violencia de género. La violencia contra la mujer es cualquier acción basada en su género que cause la muerte, pero nada más la muerte, también causa esa muerte silenciosa que no necesariamente es la muerte física. También mueren sus ilusiones, mueren sus esperanzas y el daño que se causa en la mujer es extremo. Y no tanto por aquella buscar que si las feministas en sus manifestaciones realizan ciertos actos de violencia, etcétera, tal vez en realidad lo que ha pasado es que han sido la gota que derramó el vaso, que ha buscado que las mujeres se manifiesten de alguna manera para hacerse visibles y que se hagan notar perfectamente esa violencia que se ha ejercido desde antaño en contra justamente de la mujer, por esa violencia de género, por esa violencia que provoca discriminación, que provoca vejaciones y que además en esa violencia creciente que se da con humanización total. Es un crimen similar y frecuente unido a al lesbicidio. Incluso aquí quiero hacer un alto cuando hablamos acerca, si bien es cierto no tenemos un delito que se denomina el lesbicidio, que es aquella violación correctiva que busca abusar sexualmente de una mujer homosexual con el objetivo de hacer que se comporte como si fuera heterosexual o simplemente como castigo, entonces nos preguntaríamos, bueno, ¿y aquellas personas que pudiéramos decir que son transgénero, que también son víctimas de violencia? Entonces, en el caso de ellas, ¿también las veríamos como feminicidio? ¿O cómo lo castigaríamos? Y entonces tenemos que respondernos como juzgadoras que la violencia que se da a partir de todos los aspectos femeninos son violencia de género y debe considerarse realmente como una violencia hacia las mujeres, porque precisamente a quien se ataca están dentro de ese elemento cultural en un sentido amplio, todo lo que corresponda a lo femenino. Y entonces, si las personas transgénero se identifican como mujeres, por supuesto que al identificarse como tales, las acciones que se lleven a cabo en contra de estas personas deben considerarse como feminista, como de feminicidio. Entonces, realmente nosotros tenemos que ampliar ese panorama, ese conocer perfectamente esa violencia que se ataca directamente hacia la mujer. La equidad de género y los derechos de las mujeres son fundamentales para garantizar un futuro mejor para todos y para todas. Son valores que subyacen a los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Recordemos que incluso la creación del tipo en nuestros códigos penales fue una exigencia internacional. Nos llegó como una exigencia internacional porque México estaba invisibilizando lo que estaba pasando en Juárez. Y entonces vino esa exigencia internacional para que pusiéramos manos a la obra o pies en polvorosa para atacar perfectamente qué era lo que estaba pasando con las mujeres víctimas en nuestro país. No obstante, hay una impactante desconexión entre las declaraciones realizadas por los líderes de Nueva York y Ginebra y la vida o la muerte, particularmente en América Latina, porque en América Latina se incrementó esa violencia contra las mujeres, ese ataque contra las mujeres, pero pareciera como si esto fuera invisible, no lo estábamos tomando con la seriedad que era necesaria.
14 de los países miembros con las más altas tasas de feminicidio en el mundo de mujeres y niñas asesinadas por razones de género en América Latina y el Caribe. 12 mujeres y niñas son asesinadas cada día. Sin embargo, el 98% de los casos no llegan a proceso judicial. Y las que puede ser que lleguen a proceso judicial, se busca que se reclasifique la conducta y que se califique como homicidio. Y no como homicidio calificado, sino como simple intencional, que fue en el domicilio, porque incluso el homicidio del que les hablaba yo hace un momento, que era de Mariana Lima Buendía, quisieron, y incluso su esposo quiso que apareciera como si fuera un suicidio. Incluso él auxilió en las investigaciones para ver por qué se había matado aparentemente Mariana Lima Buendía. Y la madre de Mariana Lima dijo, no, no puedes calificarlo como un suicidio, mi hija no se hubiera matado, quiero que se investigue. Y tuvo que hacer toda esta lucha la madre de Mariana Lima para que se investigara y la Suprema Corte regresara los autos a la Fiscalía y que se investigara con perspectiva de género. Y dio lineamientos para que realmente se analizara. Y dijo, investiguen con perspectiva de género, que se analicen las circunstancias, y fue como se llegó a la conclusión de lo que hoy conocemos como feminicidio. Los asesinatos por razón de género son la culminación de una serie de actos violentos. En general, las personas no son conscientes de la cadena de eventos que llevan al feminicidio. Incluso recientemente se ha buscado que el delito de amenazas que pareciera invisible dentro de nuestros códigos y que incluso lo vimos como de mero trámite, y ya nosotros los juzgadores habíamos visto ese delito de amenazas casi como un delito de chisme que se daba por ahí entre las personas, ya fuera vecinos, ya fuera al interior de los domicilios. Sin embargo, hoy este delito de amenazas ha tomado una relevancia importante. ¿Por qué? Porque la amenaza es el parteaguas que nos puede llevar directamente al feminicidio. Entonces, no se debe minimizar una amenaza en contra de las mujeres. Debe atenderse inmediatamente. Cuando las mujeres llegan a la fiscalía a presentar una querella por amenazas, pues estar atentos, porque tal vez el no atender la amenaza, después estemos atendiendo un feminicidio, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando nos llegaban aquellos delitos, seguramente ustedes recordarán, o en algún momento llegó a sus juzgados aquellos delitos por violencia intrafamiliar, que se llamó en inicio, o violencia contra la familia. Llegaban las personas, presentaban su querella, y a los pocos días llegaba la señora a otorgar el perdón. Y entonces se le permitía y se le aceptaba el perdón, porque pues cómo iba a haber una desintegración de la familia, que regresara nuevamente a su domicilio y que nuevamente la persona volviera a vivir en familia con su esposo, etcétera. Y más adelante encontrábamos que esa violencia, en vez de minimizarse, se incrementaba. Y después la volvíamos a tener nuevamente por presentando nuevamente su querella por las lesiones que se habían dado al interior de su domicilio, y cuántas de esas lesiones se desencadenaron en homicidio. Y en aquel momento quedaban así, como homicidio simple intencional o como homicidio calificado, si había sido muy agresivo por parte de su victimario. Sin embargo, hoy tenemos algunas reformas en nuestros códigos penales y gracias al Código Nacional, en el que ya no podemos perseguir este tipo de delitos exclusivamente por querella, sino que al presentarse una violencia contra la familia o contra la esposa, en contra de las mujeres, ya no se perdona solamente, ya no llega solamente al perdón, sino que se persigue de oficio hasta su total terminación, e incluso se le sujeta al victimario a fin de que al momento de que esté llevando su proceso, y aunque lo lleve en libertad, deba ser sometido a un tratamiento de índole psicológico.
Esas son las acciones que hoy por hoy llevan a cabo nuestros ordenamientos ya por disposición legal y que además deben cristalizarse en ese hacer para que podamos prevenir este feminicidio que lastima tanto a nuestra sociedad. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, quieran hacer alguna pregunta, con mucho gusto estoy a sus órdenes, ¿eh? Me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿No? La violencia contra las mujeres es una profunda injusticia mundial. Es un obstáculo para cumplir los derechos humanos de las mujeres y alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que las mujeres no sean víctimas de violencia. Ningún país está en condiciones en este momento de alcanzar la equidad de género como nosotros quisiéramos que se llegara. Sin embargo, se está trabajando para que se llegue a ello. Hoy por hoy nosotros, los juzgadores, estamos obligados a tomar en consideración el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y si bien es cierto, este protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es vinculante, sí es un documento orientador para que cuando nosotros emitamos una sentencia, podamos tener bases para tomar en consideración la imposición de sanciones, para visualizar efectivamente si en este caso estamos en presencia de una violencia específica con motivo de género. Entonces, tenemos esas perspectivas que nosotros debemos atender y que incluso el Poder Judicial de la Federación tiene una página en la que nosotros podemos ver todos los ordenamientos que se refieren justamente a este aspecto de la violencia de género, para que podamos auxiliarnos y encontrar los datos importantes para poder llevar a cabo nuestras resoluciones. En diversos diálogos y conferencias en las que han participado politólogos, psicólogos en materia de feminismo y que se ha buscado encontrar cuáles son las razones, qué es lo que ha movido a nuestra sociedad para que se den estas violencias de género y qué es lo que está moviendo a la ciudadanía a atacar a las mujeres, porque no solamente el feminicidio puede ser perpetrado por un hombre, sino que también puede ser por una mujer. Y nos encontramos en esta situación de barbarie, porque tenemos que hoy por hoy, bueno, pues estas acciones en contra de las mujeres, pues están incrementándose. Y nos dicen en estas conferencias de varios estudiosos de este fenómeno social que se da en nuestro entorno, que el nivel de conflictividad va a la escalada. Y dentro de las explicaciones que se han pretendido dar a esta figura de la violencia contra las mujeres, ha sido que las células... ¿Lo dejo sin? ¿Hola? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, maestra. Gracias. Alguien abrió su proyector, yo creo. Bien. Entonces, este nivel de conflictividad que está a la escalada, precisamente, bueno, pues va increciendo y se dice que pudiéramos hablar acerca de las células delictivas y que probablemente estas células delictivas también hayan influido o también influyan en la comisión de estas conductas violentas hacia las mujeres. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo podría ser que las células delictivas intervengan en esto? Y efectivamente,
este crecimiento incluso de la violencia en contra de las mujeres, hoy no solamente las mujeres participan dentro de lo que es el mundo laboral activo, también participan en el mundo del narcotráfico, en el mundo de la delincuencia organizada. Y muchas veces, a lo mejor no como miembros activos de la delincuencia organizada, pero esposas, madres o hijas de quienes participan dentro de la delincuencia organizada y que precisamente privan de la vida ya sea a sus madres, a sus esposas o a sus hijas y lo hacen de una forma violenta. Entonces también aquí encontramos una participación diferente de estas víctimas del delito de feminicidio, porque si bien es cierto, puede ser que nos encontremos en presencia de esas acciones en contra de las mujeres por razón de género, también por razón de género y porque saben lo que va a impactar la muerte de la madre, de la esposa o de las hijas exhibida en la vía pública o mutilada o que haya llevado una muerte extremadamente violenta, como decíamos hace un rato, provoca obviamente el dolor hacia la persona que ellos pretenden impactar con esa muerte, pero que va encaminada directamente hacia las mujeres. O bien las que son partícipes también del delito en materia de delincuencia organizada o narcotráfico y que también se hayan involucrado como actores activos, ¿no? Entonces, no podemos decir que tenemos una causa unívoca para definir el porqué de la violencia contra las mujeres, porque nos equivocaríamos. Podríamos decir es que hemos estado educadas en una cultura totalmente machista y precisamente por eso, en esa afán de dominio del hombre, de poder, por eso priva de la vida a las mujeres dentro de su hogar o priva de la vida a la mujer porque la cree de su propiedad, se cree dueño de su tiempo, de sus sentimientos, de sus espacios, etcétera, y precisamente por eso la priva de la vida. Y tal vez pudiéramos equivocarnos si nosotros lo centráramos a un solo concepto, a una sola visión, y eso sería totalmente erróneo. Entonces, por eso hablamos de que se ha tratado de dar una explicación, qué es lo que pasa contra las mujeres, qué es lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo contra la mujer. Pero pues obviamente a nosotros nos interesa qué es lo que pasa en nuestro país. Ya vimos, surge en la época de los 90, ahí se descubre toda esta violencia, pero genera esto que sucede en nuestro país, genera una inquietud mundial y empieza a generarse todo este aspecto de la atención hacia las mujeres. Por ejemplo, tenemos esa iniciativa Spotlight para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, que es un paso en la dirección correcta. Esta iniciativa global impulsada por la ONU y la Unión Europea apunta para erradicar el feminicidio en 5 países: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Entonces, vamos a eliminar en estos países la violencia contra las mujeres, a eliminar el feminicidio. En Argentina, la iniciativa está apoyando la creación de redes de adolescentes y jóvenes por la igualdad. Estas redes promueven métodos de prevención comunitarios que buscan que los jóvenes reflexionen sobre los roles del género y la masculinidad nociva. Plantean soluciones comunitarias para erradicar los feminicidios. La iniciativa también brinda capacitación a periodistas sobre la eliminación de estereotipos de género en la cobertura de noticias sobre violencia contra las mujeres y niñas. Y incluso nosotros podemos ver, escuchemos de pronto algunas melodías y nos daremos cuenta cómo todo nuestro pensamiento, hasta nuestra creación de arte, como pudiera ser la música, está encaminada a esa violencia, así casi de pégame pero no me dejes, de no me importa que no me veas, no me importa que... Y entonces, de pronto,
hacemos como normal la situación de la violencia. Por ejemplo, en Guatemala, la iniciativa apoya a la sociedad civil para que se aboque a la investigación de las amenazas contra los defensores de los derechos humanos de las mujeres. En El Salvador, la iniciativa está permitiendo el acceso a oportunidades económicas para sobrevivientes de la violencia. En México, se está ayudando a garantizar que el sistema judicial tenga las herramientas correctas y los enfoques adecuados para identificar los feminicidios y llevar adelante las causas judiciales correspondientes. Ojalá en nuestro país efectivamente se atiendan nuestros poderes judiciales y se nos den esas herramientas indispensables para que todos nuestros juzgadores, para que nuestros proyectistas, nuestros secretarios empiecen a visualizar cada caso, cada asunto con esa perspectiva de género, analizar perfectamente que esa violencia no puede permanecer invisible. Es un avance importante esta iniciativa. No es suficiente, obviamente. ¿Qué podemos hacer en los países latinoamericanos donde la violencia misógina y la discriminación continúan prevaleciendo? En algunos estados de la República podríamos ver incluso en empresas, en trabajos, en los que a trabajo igual no existe remuneración igual. ¿Cómo podemos cambiar las actitudes políticas para proteger mejor a las mujeres en todos los niveles de la sociedad? Realmente la mujer necesita una protección, pero una protección desde el hogar, donde nosotros como madres de familia, como integrantes de un núcleo social que es el más importante de la sociedad, que es la familia, vayamos cambiando los estereotipos, vayamos haciendo cambios en el trato hacia las niñas y hacia los niños para que se modifique esa misoginia. Necesitamos que los líderes tradicionales, religiosos y políticos aborden el grave abuso de los derechos humanos, así como las personalidades notables del mundo empresarial y académico, que pueden tener una influencia social considerable. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho como actores? Incluso de pronto, en una lectura que hacía hace unos días, me alarmaba porque dice que la consecuencia de las estructuras del poder, el feminicidio es consecuencia de las estructuras del poder, pero dice, ¿cuáles estructuras del poder? ¿A qué estructuras del poder nos estamos refiriendo para decir que estas estructuras del poder pueden ser responsables del feminicidio? Y les digo que me alarmaba un poco porque dice, le dan forma a una economía de la muerte. Y entonces dice, estos actores son la iglesia, los policías, los jueces. Ahí fue donde entró mi alarma. Ahí fue donde entró mi preocupación de decir, ¿seré yo o fui yo en algún momento quien contribuyó a que se lleven a cabo estas conductas en contra de las mujeres? Los actores encargados del control social. Realmente en algún momento nosotros hemos sido promotores de esa violencia. Tal vez habría que hacer una reflexión, una introspección hacia nuestro actuar dentro de nuestros espacios de trabajo. A lo mejor no hemos desencadenado la muerte de alguna persona como pudiera ser un feminicidio completamente, pero hemos fomentado la violencia de género desde nuestra trinchera en la que nos desenvolvemos, desde el trabajo que realizamos cotidianamente. Entonces nos preguntaríamos, yo soy actor, soy juez, ¿qué hago para que mis trabajadores, para que los empleados que están a mi cargo o las personas que están a mi cargo o mi entorno, si es que yo no tengo personas a mi cargo, para que en mi entorno no se dé esa violencia de género? Tenemos que ponerle fin a la impunidad y fortalecer el sistema judicial para investigar, enjuiciar, sancionar a los responsables e invertir en el acceso de las mujeres a los servicios de justicia. Sobre todo debemos invertir en servicios centrados en las sobrevivientes que alienten a las mujeres y niñas a hablar y a buscar apoyo si es que están experimentando abuso.
A veces este abuso que se da al interior de los domicilios, a veces esto que sucede en el interior de los trabajos puede desencadenarse justamente en un feminicidio. Y como les comentaba al inicio de nuestra plática, incluso que aunque no tengamos una muerte física, probablemente algunas mujeres estén sufriendo una muerte emocional, una muerte que no les permite ser vistas, que no les permite ser oídas, y que incluso su grito de ayuda ni siquiera se lo permitan a ellas mismas expresarlo al exterior. ¿Por qué? Bueno, pues porque han sido invisibilizadas siempre desde la casa, en su domicilio, desde la calle, en el lugar en que se encuentran. Entonces, debemos invertir en la prevención de la violencia contra las mujeres. Cada vez más evidencia global que demuestra que la prevención puede ser posible si se asignan los recursos necesarios y además si contamos con una voluntad política. Yo sé que obviamente el invertir en esta prevención de la violencia a ningún político le va a redituar votos. A ningún político. O sea, vamos a invertir en prevenir la violencia contra las mujeres. Vamos a invertir en la prevención del delito de feminicidio. Pues no, porque no se visualiza esa inversión en la prevención. Sin embargo, si invierten en un puente, en una calle, en un kiosco, en algo así, pues claro que lo vemos ahí tangible. Estamos viendo, pues mira qué bonita le quedó la calle, qué bien le quedó esto. Pero sin embargo, en la prevención del delito, en la prevención de esta agresión contra las mujeres, no lo ven objetivamente en ese momento, porque no son resultados a corto plazo. La inversión que se haga va a ser a largo plazo. Porque cuando se ataca a una mujer, se ataca a su entorno, no solamente se ataca a la persona en específico, a esa mujer que murió, no, se ataca este entorno en el que vive y a lo mejor se priva, por ejemplo, si es una madre de familia, a lo mejor mata a su comunidad, mata el sentimiento de la comunidad. Como hombres y mujeres de acción, nosotros debemos promover representaciones positivas de lo masculino. Tenemos que darles un buen ejemplo a nuestros hijos y esto incluye desafiar mentalidades tóxicas. Tenemos una obligación como juzgadoras, pero también tenemos una gran oportunidad en este momento de empezar a hacer el parteaguas que visibilice la violencia en contra de las mujeres y que atendamos adecuadamente esa violencia para que esas actitudes tóxicas, machistas, que promueven la violencia, no las veamos. Yo recuerdo, ustedes son todos seguramente muy jóvenes, pero yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, nos ponían algunos maestros a analizar las canciones. Y decía, ¿ya escuchaste qué es lo que estás cantando? Y entonces decía, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Y tú si quieres esto para ti? ¿Tú si quieres que esto suceda en tu vida? ¿Tú si quieres que esto? Y les digo, bueno, yo no soy tan joven como ustedes, soy una mujer de 60 años, que en aquel, digo, ¿por qué eran tan avanzados? ¿Por qué nos hacían reflexionar en lo que decía una melodía? ¿Por qué hoy no tratamos de hacer eso con nuestros jóvenes? ¿Han escuchado ustedes algunas canciones de reggaetón? ¿Han escuchado algunas canciones en las que el protagonista de la canción se pone como tapete y de pronto todo eso lo introyectamos en nuestra vida? Todo eso lo introyectamos en lo que nosotros hacemos cada momento. Entonces, creo que nos toca ser actores, no solamente espectadores, para prevenir esa violencia contra las mujeres. También es clave que apoyemos y escuchamos a esas sobrevivientes de violencia, a las que lograron salir de la violencia, que llegaron en un momento determinado a desarraigarse de esas relaciones tóxicas, a las organizaciones, a los movimientos feministas. Algunas personas dicen que no creen en los movimientos feministas, pero sin embargo, estos movimientos
son lo que ha provocado la creación de instituciones. Antes no teníamos instituciones que atendieran específicamente a las mujeres, que atendieran específicamente la violencia contra las mujeres o la violencia de género. Entonces, creo que hoy por hoy, el que tengan esa voz, que puedan ser escuchadas, ha hecho que esta violencia sea visible. Entonces, soluciones y decisiones nos tocan hoy por hoy. Es inspirador el ejemplo de Irinea Buendía, cuya hija Mariana Lima fue asesinada por su marido, que era el ejemplo que les comentaba yo hace un momento. ¿Cómo fue que la privaron de la vida? ¿Cómo fue que quisieron hacerla pasar como suicidio? ¿No? Y entonces, durante casi el tiempo que duró su proceso, fue materia de un procesamiento, pero que concluyó en feminicidio, que de alguna manera nos ha permitido que hoy por hoy lo tengamos como un precedente importante. Son dignas también de imitar las iniciativas de promoción y litigio del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una alianza de 49 organizaciones de derechos humanos de México que ha mejorado la rendición de cuentas y ha aumentado el acceso a la justicia en los casos de feminicidio a lo largo de México y América Latina. El movimiento Ni Una Menos en Argentina, que ha tenido un gran éxito, así como múltiples grupos de mujeres que abogan incansablemente por el empoderamiento de las mujeres y la equidad. Tenemos que hacer más para garantizar que se reciba financiamiento y apoyo suficiente que permita continuar en este trabajo. No podemos abordar este problema o imaginar un mundo mejor y más justo sin las mujeres. Las mujeres somos el parteaguas, somos la construcción de una sociedad justa y equitativa. Sin nosotros, definitivamente, la situación en un país no puede darse. Las mujeres somos actores de una sociedad. Bien, pues no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, porque el día de mañana, como tenemos solamente una hora diaria, el día de mañana hablaremos acerca del delito y todos sus elementos. De este delito de feminicidio. Entraremos un poquito a hablar acerca de lo que es la teoría del delito para hacer su análisis, para concluir el último día con lo que sería la reparación del daño en materia de feminicidio. Estoy a sus órdenes. Doctora, pues si no hay ninguna pregunta, si gustan, nos vemos para aquí el día de mañana. Muchísimas gracias, de verdad qué gusto tenerla por aquí, qué interesante todo lo que nos compartió. Muchísimas gracias a todos los asistentes y a todas las asistentes por haber estado conectados y nos vemos por aquí el día de mañana. Que estén muy bien, bonita tarde. Muchas gracias, buena tarde. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por escucharme, que estén muy bien.